Vamos a ponernos momentáneamente de pie, hermanos, y vamos a nuestras escrituras para comenzar la predicación del día de hoy con el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a versículo 9. Vamos a repetir nuevamente el texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a versículo 9. Y dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tomen sus asientos, por favor. Bueno, el día de hoy estrenamos miembros, el día de hoy estrenamos cortinas. Gracias a Dios por la vida de nuestras hermanitas que ofrendaron para estas hermosas cortinas. Y hace unas semanas atrás hemos estrenado un libro y estamos leyendo Primera de Pedro de manera cronológica. De manera introductoria y a manera de repaso, nosotros recordaremos que esta carta tiene un autor que tenía un nombre y era Simón, hijo de Jonás. Y tal cual como era la peculiaridad de Jesucristo de cambiar nombres, o en ocasiones incluso poner sobrenombres, los hijos del trueno, pues el caso de Simón, hijo de Jonás, no fue la excepción, y al cual le puso por sobrenombre y le dijo: desde ahora serás Cefas o Pedro, que a final de cuentas es lo mismo, solamente que Cefas está escrito en arameo y Pedro está escrito en griego, pero para que reconozcamos que el autor, cuando se encuentra con diferentes nombres, es exactamente el mismo. Estamos hablando de la misma persona. Así como a los José Luis nos dicen Pepe Luis, Pepe, Huicho, Luigi, así es con Simón, hijo de Jonás. De la misma manera, nosotros recordamos que esta carta tiene destinatarios específicos, hombres y mujeres que en un momento probable, porque no es muy clara la carta e históricamente no logran acordar si realmente era el periodo de persecución desde Roma por parte de Nerón, el emperador Nerón. Pero algo sí tenemos cierto, y es que literalmente esta carta está escrita para hombres y mujeres que están sufriendo una persecución a causa de una particularidad muy clara. No era por expansionismo, no era por cuestiones de raza o de etnia. La persecución era clara y sigue siendo clara, y es a raíz de Jesucristo. En muchos causa gozo, en otros causa dolor. Y veíamos cómo la semana pasada, en boca de un padre de la iglesia primitiva, se expresaba cómo en aquel tiempo que él experimentó una peste sumamente grande de 5,000 muertos al día, él podía ver cómo dentro de un porcentaje de los hermanos en Cristo realmente había una firmeza, una convicción de que si morían, ¿a dónde irían? Pero en otros había una cualidad sumamente peculiar: había temor. Había temor ante la probabilidad de morir
y de ir delante de la presencia de Dios. Él no lo entendía. Y llegó a una conclusión sumamente clara, y él encontró la causa raíz, y la causa raíz era que su fe era débil. En este sentido, Pedro está escribiendo una carta que ha trascendido las épocas, los tiempos, y estoy totalmente seguro que hasta el final de los días de esta tierra seguirá teniendo resonancia, porque el Señor tendrá su remanente a lo largo de la historia, el tiempo que quede. Hombres y mujeres que en diferentes situaciones, a causa del nombre de Jesucristo, seguirán sufriendo burla, seguirán sufriendo persecución, tendrán en su cuerpo las marcas del Maestro, y hay una alta probabilidad que en algún momento la angustia llegue a sus corazones y a sus vidas. Es en esos momentos donde surge esta carta hermosa para aquellos que han sido adoptados no por nacimiento ni por solicitud, que tienen una ciudadanía no por nacimiento ni por solicitud, sino porque por misericordia de Dios han sido adoptados, han sido incluidos dentro de esa nacionalidad que nos aguarda, hermanos, al final de nuestros días. Así que la carta de primera de Pedro, mientras más vayamos avanzando, será un ungüento para nuestras vidas. Será una pomada de alivio para nuestro corazón. Pablo dejaría claridad que el ser creyente no nos va a eximir, no hay ni una remota probabilidad. No hay una remota probabilidad de que quien verdaderamente es creyente vaya a salir bien librado, sin penurias, sin dificultades a causa del nombre de Jesucristo. No, Pablo dejaría claridad en algo, hermanos, y es que sí o sí será necesario que pasemos a través de luchas y de tribulaciones para poder llegar a nuestra nación. En esta tierra, te puedo asegurar que si en verdad eres creyente, habrá burlas. Tal vez incluso hasta te sacarán de tu trabajo. Si en verdad eres creyente, tus familiares de poco a poco no será necesario que tú te apartes, ellos te apartarán. Si en verdad eres creyente, las características de tu nacionalidad irán pesando sobre ti, pero al mismo tiempo irán causando gozo al momento de ratificar que se están cumpliendo. Es en este sentido, hermanos, que si realmente atesoramos cada una de las palabras que se han expuesto a lo largo de esta carta, y esas palabras no solamente llegan a nuestro pensamiento. Cuando nosotros estábamos en la alabanza, tú te puedes dar cuenta cómo es que corremos el riesgo de que llegue un momento fatídico en que esto se vuelva mecánico. Que sea algo cotidiano y cíclico, en que estés cantando porque la has memorizado, pero realmente no centras qué es lo que estás cantando. Hermano, si pusiste atención a lo largo de las alabanzas, hay promesas, hay palabras que se atesoran en tu corazón, y cuando estás cansado es como si inyectaran adrenalina nuevamente a tu sangre, porque te recuerdan que este mundo es pasajero, que es temporal, que somos peregrinos, que somos extranjeros, que en una nación extraña no puedes esperar que todos te abracen, que en una nación a la cual no perteneces no puedes pensar que todo va a salir bien, pero que vives con la esperanza de que un día, hermano, de que un día abrirán esas puertas y te recibirán. Y habrá fiesta en los cielos. Y habrá trompetas y habrá algarabías porque te estuvieron esperando por tanto tiempo. Y ese día, tu Señor, no Pedro, no, tu Señor, tomará tu rostro entre sus manos y limpiará tus lágrimas que ya no tienen sentido, hermano. Y dejarás de preocuparte por todo aquello que te atribuló momentáneamente,
porque ahora tendrás plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Cuando esas palabras, hermano, no solamente llegan al pensamiento, sino que se anidan en el corazón, serán el mejor abono, serán el mejor alimento para poder echar raíces, y cuando venga la tormenta, realmente no puedas más que simplemente ser zarandeado, pero que al igual que Pedro, tu fe no decaiga. Porque estarás bien afianzado, estarás arraigado. No porque haya fortaleza en ti, no porque tu poderío y tu superfe sea la que haga la obra, sino porque entonces te darás cuenta que en los tiempos de tempestad, ese abono llamado promesas, llamado pactos, estarán afianzados no sobre tierra, no sobre arena, la cual puede ser llevada fácilmente por las aguas. No, hermanos, esas raíces estarán cimentadas en la roca inamovible de Jesucristo. Entonces comprenderemos, en verdad, ¿a qué hemos de temer? ¿A tribulación? ¿Angustia? ¿Peligro? ¿Hambre? ¿Desnudez? Si el Señor es mi sustentador, si el Señor es mi roca, ¿a qué he de temer, hermano? Pero todo esto, veremos más adelante, tiene un trabajo bipartita, en donde ciertamente tenemos una seguridad, pero el Señor no busca ociosos. El Señor busca hombres y mujeres, hijos amados, que se encuentren constantemente buscando y afianzando esa relación. Porque de otra manera, hermano, vendrán los tiempos y como esas olas bravas te revolcarán. Así es que el día de hoy, hermano, y como recapitulación de la semana pasada, nosotros hemos dividido esta predicación en 4 verdades, en 4 segmentos, que es mi anhelo, hermano, que las atesores en tu corazón. Para cuando venga el día malo, recuerdes la carta de primera de Pedro, y cuando vengan esos ventorrones, cuando vengan esas aguas y esas mareas, realmente te afiances en las raíces de la roca de tu Señor. 4 verdades que, lejos de hacernos perder el tiempo, nos recordarán dónde nos encontramos cimentados. ¿Cuáles son estas 4 verdades de las cuales hemos visto ya la primera, y es la manera en que llevaremos las siguientes predicaciones? La semana pasada vimos la primera verdad, y esa verdad es que nosotros tenemos, a diferencia de los gentiles, tenemos una esperanza, y esa esperanza es viva. No está muerta, es una esperanza viva. El día de hoy, si Dios lo permite, estaremos viendo una segunda verdad, y es que esa esperanza viva se traduce en una herencia que es totalmente segura. Tenemos una herencia, no que es probable, hermano, no, es totalmente segura. Es seguro. Si Dios lo permite, la semana entrante llegaremos a una tercera verdad, y es que esa herencia se traduce en una fe que sostiene, una fe genuina, pero esa fe tendrá que ser probada. Si Dios lo permite, después de ese segmento, la semana entrante o la semana posterior, estaremos llegando a una cuarta verdad. Y esa cuarta verdad tiene que ver en el hecho de que tenemos un gozo. Sí, hermanos, tenemos un gozo porque tenemos una herencia, porque tenemos una fe genuina que tiene que ser probada, porque tenemos una esperanza viva, pero ese gozo reposa en Jesús, Cristo, mi Salvador, no en nosotros. Preocúpate si esas verdades reposaran en ti, pero no. Estas verdades reposan en la roca inamovible de Jesucristo. La semana pasada veíamos en el primer segmento cómo esta esperanza viva surge de una expresión explosiva por parte de Pedro.
Poníamos varios ejemplos, pero no sé cuál ha sido la mayor emoción que tú has tenido donde no has dormido, donde no puedes y pareces niño pequeño. Bueno, lo que vimos la semana pasada fue una explosión totalmente grande de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta para llegar a esta doxología es, bueno, Pedro, ¿por qué explotas de emoción? Yo creo que Pedro nos diría, bueno, ¿por qué tú permaneces como muerto delante de la presencia del Señor? Pedro explotó en una total expresión de alabanza a Dios por 3 razones. Si lo veíamos la semana pasada, lo recordamos hoy de manera muy general. Había 3 elementos o razones o motivos por los cuales Pedro podía explotar en una doxología que quedó escrita. Y la primera de ellas era un motivo, algo que tal vez no sea tan racional, pero llega al corazón. Y ese motivo era que esta bendición que provenía del Señor, el ser salvos, el ser adoptados, proviene no por nuestras obras, proviene por la misericordia de Dios. A veces cuando uno de ustedes se pregunta, ¿por qué me habrá escogido Dios? Yo también me lo pregunto, ¿por qué te habrá escogido Dios? Porque si yo hubiera sido Dios, yo no te escojo, yo te desecho. ¿Comprendes? Empiezas a comprender, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que conforme a su gran misericordia, no conforme a tus deseos, ni tus pensamientos, ni los míos, no, conforme a su gran misericordia. Pero veíamos también cómo es que Pedro, a diferencia de tener un motivo, tiene un segundo elemento, y este es mucho más de razón. Y es que esta grande misericordia de la elección por parte de Dios tiene sus efectos en la vida de los verdaderos creyentes, y esta razón es que nos hace renacer para una esperanza viva. En alguna ocasión alguien opinaba, es que nosotros primero nos arrepentimos y le echamos ganas. No, no es cierto. ¿Acaso no te acuerdas cómo vivías? ¿Acaso no recuerdas cómo eran tus domingos, tus jueves, tus viernes en la madrugada? Tú estabas incapacitado. No querías, ni siquiera podías voltear tus ojos hacia el Dios bíblico. Estabas muerto en tus delitos y pecados. De tal manera que el Señor, previamente, para poder tener nuestra fe depositada en Él, Él tiene que hacer nuevas criaturas. Porque las que son conforme natura son perversos, son malos. El libro de Romanos deja claridad, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún hicieron lo malo. Hermanos, en ese sentido, la segunda razón es Dios, no nosotros, Dios nos hizo renacer. Decía aquel hombre, Señor, Nicodemo le dijo, ¿cómo es que puedo nacer de nuevo? ¿Cómo es que puedo entrar ya siendo viejo nuevamente al vientre de mi madre? Él no había comprendido. Este es un nacimiento que proviene ciertamente de agua a través del arrepentimiento, pero también a través del Espíritu. Es una obra del Espíritu de Dios. Si el sello, si las arras con las cuales sella Dios a los suyos no están en ti, lamento decirte, tu final es totalmente seguro y no es delante de la presencia del Señor. Finalmente veíamos la semana pasada cómo es que Pedro identificó que todo esto se gestaba, sí, a través del Espíritu, pero previo, porque el Espíritu no era una realidad fehaciente en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos cómo en el Antiguo Testamento su presencia era intermitente. De lo mismo podía estar con Sansón y en su desobediencia alejarse de él. Pero a partir del nuevo pacto nosotros podemos ver cómo ahora el Consolador es una realidad inamovible. Una vez que ha sido puesto dentro del corazón de los que el Señor ha sellado, no se aparta nunca jamás.
Pero todo esto Pedro lo identificó a raíz de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así es que, hermanos, hasta el momento Pedro identificó una elección basada en un conocimiento previo desde antes de la fundación del mundo. Y esa elección ha sido por misericordia. Pedro ha identificado que esto es a través del Espíritu Santo de Dios y no a través de nosotros, pues es el Espíritu de Dios el que nos confronta y es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, para nacer nuevamente y por medio de la resurrección de Cristo, ahora tener una esperanza viva. Y es donde entramos a nuestro segundo postulado. Esta esperanza viva es una herencia para cada uno de nosotros. Pero a diferencia de la herencia que te dejó un tío que no conocías y que vas a ver si es verdad o es mentira, a diferencia de esas herencias terrenales en las que tu mamá te hereda en vida y después le hiciste una jugada y después te la quita, no, a diferencia de todas esas banalidades, esta herencia, segmento número 2, es una herencia totalmente segura. Es así que el versículo 4 de nuestro texto base nos dice así: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Imagina por un momento que cometiste un delito o varios delitos. Imagínate que son delitos tal vez no gravosos, pero tienes que ir a la cárcel porque no eres capaz de pagar. Estando ya enfrente del juez, a unos momentos de que te metan a la cárcel, incluso tu abogado te abandona porque eres un caso perdido. Das vergüenza. Tú mismo te cuestionas y le das la razón a ese abogado y dices: yo sé por qué me abandonaste, porque soy un asco, porque soy una porquería, porque soy una suciedad, pero no quiero serlo más. Va pasando otro abogado y se apiada de ti, miserable, y expresa delante del juez: yo daré el pago que tenga que darse por este hombre. Oye, pero tú no sabes todo lo que debe. Yo no sé lo que él debe. Y ese juez no solamente pagará tu deuda con efectivo, él lo pagará con su vida misma. ¿Quién hace eso? Él toma tu lugar y sufre las repercusiones que deberían de caer sobre ti. Si esto te parece sorprendente, la historia todavía no termina. El libro de los Gálatas nos dice que el Señor nos liberta de la esclavitud. Imagínate que ya estás libertado. Eso pudiera ser inconcebible de acuerdo a como lo hemos ejemplificado ahora. Pero imagínate que la historia no terminó ahí. Ese hombre, sin ninguna razón, te ama tanto, te ama con todo su corazón, a tal grado que ha dado su vida por ti y te ha libertado de lo que deberías de haber obtenido con justa razón. No está conforme con solamente librarte de esa cárcel. A partir de ese momento, Él te toma como su hermano. Y a partir de ese día, el padre de ese abogado te dice: serás mi hijo. Esta historia es inconcebible. ¿Cómo que de la nada lo rescatas, lo sacas de la cárcel? No conforme con eso, ahora lo tomas como tu hijo. Le das las ventajas de un hijo, le das de tu propia comida, le das de tu benevolencia, le das de tu sustento. Yo no lo podría creer. ¿La historia te parece muy exagerada? Vamos con otro nivel más. No solamente te sacó de la cárcel, no solamente te libró y tomó tu lugar, sino que te tomó como su hijo
y te da de las bendiciones que a Él le corresponden. Incluso puedes llamar a su Padre como Padre tuyo. Puedes llegar delante de Él confiadamente y decirle: Padre mío. Si la historia te parece exagerada, no solamente termina ahí. Él está dispuesto no solamente a tratarte como hijo. Él está dispuesto a darte de su herencia. Y su herencia no se corrompe. Su herencia no se degrada. Pero además su herencia es segura. Esta no es una historia que me saqué de la manga. Esta es la enseñanza neotestamentaria. Dios rompió todos los paradigmas, todas las expectativas. El pueblo de Israel esperaba a un libertador físico que llegara y cortara cabezas como un bélico guerrero para poderlos llevar a una tierra prometida. Pero lo que vemos en las Escrituras con la llegada de Jesucristo es a un siervo que es sufriente, que está dispuesto a llevar las cargas que te correspondían, que estuvo dispuesto a tomar tus faltas. Esos clavos debieron de haber estado en tus manos. Esos insultos en la cara, escupitajos. ¡Pah! Adivina quién te golpeó. Date cuenta que todo eso debió de haber estado sobre ti, sobre mí. La ira de Dios sobre un solo hombre, 100% hombre, 100% Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Date cuenta que el primer espíritu que se menciona es con E mayúscula. Está hablando de la personalidad de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu con E minúscula. ¿Qué es lo que le dice el Espíritu de Dios a nuestro propio espíritu? Continúa diciendo de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos. Y aquí es donde viene. Wow, aquí es donde viene. Dicen los mundanos, aquí es donde la marrana torció el rabo. Pero yo pudiera decir, aquí es donde los falsos creyentes dicen: no, esto no es para mí. Qué padre todo el primer segmento. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero después viene las razones por las cuales somos tomados por hijos. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Imagina por un momento que alguien llega contigo y te dice: tú no sabías, pero tenías un tío en Estados Unidos. Y ese tío, el tío McCarthy, ya falleció, pero él sabía de ti. Y te ha dejado una fortuna, y lo único que tienes que hacer es sacar tu visa e ir a reclamar esa herencia. Cualquier mexicano empieza a pensar en dólares. ¡Oh, qué padre! Se endeuda y va por la visa y va a reclamar su herencia, y resulta que la herencia no eran dólares, eran deudas. Heredó deudas. ¿Te has preguntado qué tipo de herencia es la que el Señor te ha dejado?
Probablemente ni siquiera te has dado cuenta de lo hermosa que es. Probablemente en tu pensamiento es sí, ay, sí, un día iré al cielo. No, hermano, no. El Señor nos ha dado una herencia sumamente hermosa. En el Antiguo Testamento el Señor había dado una herencia. El Señor había libertado al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. El Señor había escuchado su clamor y envió a un libertador, sombra de lo que habría de venir. Y les dio una herencia. Y tendrían que ir por ella. Él le llamó la tierra prometida. Ellos saltaron de gozo, habían salido de la esclavitud, ahora ya tendrían su propio lugar, y no solamente el propio lugar, sino un lugar donde Dios estaría en medio de ellos y nunca más se apartaría. En Éxodo 3:16, no vayas hacia allá, lo voy a leer. En Éxodo 3:16 lo narra de esta manera, diciéndole a Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Uno diría hoy en día, bueno, ¿y qué tiene que haya leche y que haya miel? Yo voy al Oxxo y la hay. 7-Eleven. Hermano, estamos hablando de tiempos en que ninguno de nosotros ha pasado por la esclavitud física. Pero despertar y saber que todo lo cuanto ves, nada es tuyo. Que aunque no tengas ganas, te van a levantar a chicotazos a trabajar. Que no puedes alabar a tu Señor y de un día a otro te dicen: no solamente serás libre, dejarás de ser esclavo, ahora tendrás a tu Señor, Él te guiará y te llevará a una tierra que será tuya. En serio, ya no tendré que compartir. No tendrás que compartir. Tu ración de comida no será como hasta ahora, ahora fluirá aquello con lo que te tienes que sustentar. En Josué 11:23 vemos cómo entonces Josué considera que esto era la herencia de Dios. Dice Josué 11:23: tomó pues Josué la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia. Esa era la herencia. Una herencia que es corruptible, una herencia que se marchita, una herencia que si viene una inundación se la lleva. Pero lo que nosotros podemos ver en este paraíso terrenal donde vivirían bajo la tutela de Jehová es que no es otra cosa más que sombra de lo que habría de venir. Este paraíso terrenal apuntaba hacia el futuro, hacia una herencia mayor, hermanos, en la cual ciertamente, al igual que aquel pueblo, nosotros caminábamos en esclavitud. Probablemente tú no te has dado cuenta, y a veces nuestra pasividad radica en no comprender la libertad que el Señor nos ha dado. El Señor te ha libertado. El Señor te ha libertado. Pero no solamente te ha libertado, esa herencia ahora se encuentra reservada en los cielos. Hebreos 1:14 nos dice que esa herencia es la salvación. Yo sé que algunos de ustedes dirán: ¿y eso qué? En las Escrituras encontramos parábolas. Y una parábola es una enseñanza a través de personajes ficticios para poder mover mediante esa fábula a la comprensión moral o ética en una persona. Algunos la han catalogado como una fábula
Algunos la han catalogado como una parábola, pero cuando se menciona a Lázaro, deja de ser una parábola. El Señor nunca nombró a una persona que no existiera. Lázaro y el rico. Había un hombre con mucha riqueza que se deleitaba en sus placeres. Y habría otro llamado Lázaro, que lleno de llagas se alimentaba de las migajas y de las sobras. Mas al final de los días, tanto de uno como de otro, el Señor a uno lo llevó dentro de su seno, a su arropo, pero al rico lo llevó a un lugar de tormento, donde las Escrituras nos dicen que hay una gran roca, una cima, que no permite a los que están en el seno de Abraham pasar hacia el otro lado, ni de manera viceversa. No es una parábola, hermano, está describiendo qué es lo que sucederá al final de los días. El gemir en el desespero de aquel hombre necio, porque había una razón por la cual debería de estar ahí. Era tan grande que suplicaba por un ungüento. Y si no era posible, porque no es posible que alguien salga de ahí, entonces le suplicó, entonces déjame que vaya y dé advertencia para los que han escuchado una y otra vez y siguen en necedad y piensan que eso es un juego. Déjame ir a advertirles para que no lleguen a este lugar. Pues te aseguro que si aún dejara ir a Moisés, a Abraham, a Jacob, o el mismo Cristo estuviera delante de ellos, ellos en su necedad seguirían en sus vanos caminos. El hecho de apreciar nuestra herencia en los cielos, hermano, no estriba en librarnos del castigo eterno. Eso es lo menos. Tenemos que comprender, hermanos, que ese tesoro, esa herencia, sí o sí llegará. La herencia no estriba en alejarnos del infierno. La herencia estriba en que estaremos delante de nuestro Señor, en que nuestros ojos le verán tal como Él es. Pero además esta herencia tiene 3 características que me hacen descansar y que quiero transmitirte, hermano, de verdad. Cuando vengan los tiempos malos, descansa en estas 3 características de la herencia que el Señor tiene deparada para ti. Y no es probable, hermano, es una total seguridad. La primera característica que nos dice el texto es que esta herencia es incorruptible. Incorruptible. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede corromper, que no está sujeta a corrupción, que no se puede deteriorar en absoluto en el mal. Algunos de nosotros podemos tener el hábito de que si nos llegan 10 pesitos los guardamos debajo del colchón, 20, 30, y cuando levantamos el colchón las polillas ya se lo comieron. Algunos otros guardarán oro y tal vez lo guardaron en un lugar sumamente enclaustrado, detrás de un muro, y sin darse cuenta la corrosión ya lo echó a perder. Hermano, este tesoro que el Señor tiene destinado para ti no se corrompe, se mantendrá tal cual como el Señor lo ha diseñado. Pero además, esta herencia es incontaminada. Incontaminado es una palabra que se describe o que describe algo que no ha sido manchado por el mal. No puede ser manchado.
No puede venir alguien y decir, ya te quité tu herencia, ya la perdiste, ya la ganaste. No, hermano, me está diciendo que es incorruptible, que es incontaminada, que no puede ser contaminada por cuanto no depende del hombre, proviene de la misericordia de Dios. El joven Raulito tiene el hábito de regalar rosas a una señorita. Decimos, Raúl, cómprale una maceta. Es que ya para la semana entrante esas rosas ya se echaron a perder, ya están marchitas. No importa, el romanticismo ante todo. Bueno, estimado Raúl, a diferencia de esas flores que se marchitan, el término inmarcesible nos da el entendimiento que esta herencia no se va a desvanecer. Como sucede con las flores cuando se marchitan, esta herencia permanecerá inmutable. Y es aquí donde yo me pongo a pensar, jóvenes, adolescentes e incluso adultos que siguen perdiendo su tiempo en estupideces en esta tierra. Mi corazón se constriñe, hermanos, cuando veo a algunos de ustedes perdiendo el tiempo en tonterías terrenales. Mis entrañas se angustian y se hacen un núcleo cuando veo que uno de los del pueblo de Dios está perdiendo el tiempo en tonterías terrenales cuando debiera de poner su pensamiento y su corazón en aquella herencia que el Señor le ha dado. El hecho de que el Señor nos haya dado una herencia y de que ésta sea totalmente segura no quiere decir que tú seas un patán holgazán que ponga en menos esa herencia. Porque entonces hay una probabilidad hipotética. ¿Realmente te dejó la herencia a ti? Es por eso que Mateo capítulo 6 versículo 19 nos recuerda que es necesario, hermanos, es necesario apostar nuestra vida, apostar nuestro corazón, apostar nuestro tiempo, apostar nuestras fuerzas, apostar, hermanos, incluso nuestra integridad a lo que realmente merece la pena en esta tierra. Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en esta tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Te das cuenta cómo cuando un matrimonio está en tonterías, cómo es cuando un congregante está con... no sé cómo decirlo, pero de verdad me gustaría sacudirte de los cabellos y decirte, deja de perder el tiempo en esta terrenalidad, cambia tus anteojos, hermano, que estás viendo en lo horizontal. Si te dijeron, si te hicieron, ¿qué te importa? Si es a causa de Cristo, que sea bienvenido el vituperio. Si a nuestro Señor le llamaron Belcebú, ¿qué pueden esperar los que le siguen? Pero seguimos como princesas terrenales, ofendiéndonos absolutamente de cualquier tontería, buscando pretextos para cimentar nuestro corazón en los tesoros terrenales que van a perecer y que se van a degradar. Hermano, de verdad, vacía tu corazón, vacía tu pensamiento, vacía tu fortaleza. El tiempo se acaba. Señorita joven que apuestas por tu juventud, que en verdad miras hacia el futuro pensando que tienes la vida por delante, ¿quién no dice que hoy mismo el Señor reclamará tu alma y todo lo que has dejado aquí, quién más lo disfrutará? Pero hermanos, seguimos perdiendo el tiempo en banalidades. Seguimos invirtiendo nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestro corazón en tesoros que son sumamente aborrecibles porque se degradarán en esta tierra. Tu integridad, ¿qué importa, hermano? ¿Qué importa tu integridad? Muchos vendrán y te insultarán. Y se irán y vendrán otros. ¿Y qué importa si estás depositando tu corazón en los tesoros de la herencia que son celestiales?
pero persistimos en necedad. Ya me voy, es que tengo cosas que hacer en mi casa. Es que no vine ni estuve en las cosas del Señor porque hay otras cosas. Hermano, ¿quién dice que mañana llegarás a respirar? ¿Quién es tu tesoro? ¿Qué es tu tesoro? ¿Tu familia? ¿Tus hermanos en la carne? ¡Qué estupidez! En verdad, perdóname, pero eso es tonto, eso es aberrante. Es decir, cosas creadas han tomado el lugar de tu Dios. Mientras que las herencias terrenales van a desvanecerse por completo. Ponte a pensar, ¿quién es hoy tu Dios? ¿Quién roba tu atención? ¿Quién te separa de la presencia del Señor y de la comunión en Cristo? Bueno, todo eso que nombres en tu pensamiento son herencias terrenales que van a desaparecer por completo. La herencia eterna de un cristiano no es corruptible, no es degradable, no se marchita. Versículo 5. Decía el 4, que es reservada para vosotros en los cielos. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros como varones somos los sustentadores de nuestro hogar. Y lo veíamos el día de ayer en una reunión hermosa de teólogos. Pero tenemos que entender que Dios es el proveedor. Aquellos que sienten que son los poderosos de su hogar y que sin ellos no gira el mundo, Juan Camané y más cachicle pega duro, etc. No. Si el Señor le place, te deja inválido. Si el Señor le place, te deja ciego. Si al Señor le place, erradica con un solo soplido todas tus fuentes de ingreso. Pero por otro lado, no podemos caer ni en la soberbia ni en la tibieza. Hermano, ya son las 11 de la mañana y todavía sigues acostado. Sí, hermano, es que Dios proveerá. No, hermano. El Señor dejó claridad que los patanes holgazanes son dignos de burla, mayormente los que no proveen ni siquiera para su casa. Este tema de la herencia es una herencia que está totalmente asegurada, pero nos dice el versículo 5 que en todo este proceso somos guardados por el poder de Dios. Pero no se te olvide que hay dos palabras más: mediante la fe. Y aquí es donde nuevamente vuelve a torcer el rabo. Somos guardados, esa herencia es guardada por el poder de Dios mediante la fe. Lo que nos está diciendo Pedro a través de las Escrituras es que esto es una acción ambivalente. Por un lado está el poderío de Dios, la fortaleza de Dios, la inmutabilidad de Dios que no lo hace cambiar. Pero por otro lado te está dando la parte que tú debes de ejercer, porque todo esto es a través y por medio de la fe. Somos guardados por el poder de Dios, pero es mediante la fe. Lo que nos está acentuando este versículo es que tanto la prioridad de la gracia divina es importante, pero también igual de importante es la acción humana que resulta de esa gracia. Nosotros compramos una propiedad donde la iglesia estuvo durante 3 años y medio. Cuando nos la entregaron estaba muy degradada. Las facilidades fueron muy buenas para adquirir esa vivienda donde estuvo la iglesia durante varios años. Pero el hecho de que nos la hayan brindado a un costo moderado no se traducía en que descuidáramos esa propiedad. Qué bonita duela su oficina, pastor, toda llena de madera, las escaleras de caoba.
Las puertas de bandera que son de cedro. ¡Wow! Bueno, por el hecho de que me la dieron o por el hecho de que la compré en un costo no tan alto y benéfico para nosotros, ¿quiere decir que la voy a descuidar porque me la dieron? No, hermano, eso sería una tontería. Si te dan un bien preciado, el mandato es cuídalo. Cuídalo porque no lo obtuviste tú, te lo dieron. De tal manera que la fe es el don de Dios, pero los creyentes todavía son responsables de ejercer esa fe en una batalla espiritual. Y no estoy hablando de iglesias donde saques la espada y donde muevas el cabello para espantar cosas. No, esas son tonterías. Estamos hablando de Efesios capítulo 6 versículo 10. Debemos de vestirnos de la armadura de Dios, hermanos. Sí, Dios nos ha brindado una herencia, pero nos dice Efesios 6:10: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Está implicando una acción que debes hacer tú. Fortalécete en el Señor, fortalécete en el Señor, fortalécete. Ponte a hacer algo, fortalécete en el Señor. Y en el poder de su fuerza, vístete de toda la armadura de Dios. Hermano, cuando mis hijos eran pequeños los vestíamos en materia de zombie. Cuando eran recién nacidos porque no podían. Pero hoy vestirlos sería ridículo. El mandato del Señor para sus hijos es: vístanse. Vístanse de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Wow. ¿Te estás dando cuenta? ¿Por qué vienen los problemas? ¿Por qué vienen las situaciones y andas por la calle de la amargura de ¿por qué vienen, hermano? ¿Por qué vienen? La pregunta es: ¿por qué vienen? ¿Te das cuenta que probablemente, y es altamente probable, que estés viviendo una vida de creyente, no quisiera decir parásito, pero sí? Porque no te estás vistiendo de la armadura de Dios. Continúa diciendo: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, hermano, despierta. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estés firmes. Estando pues firmes, ceñíos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de su justicia y calzaos los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Pastor, y usted nos pudiera decir, ¿cómo es que fortalecemos nuestra fe? Por supuesto que te lo puedo decir. Y aquí es donde muchos de ustedes se van a dar cuenta por qué es cuando vienen los ventorrales y están llorando como pequeñitos, berrinchudos, que no encuentran a dónde salir. ¿Está prohibido sufrir angustia, hermano? No. ¿Está prohibido entristecerse en ocasiones? No, hermano. El problema está en que ese sea tu estado continuo, porque entonces está denotando que tu fe, al igual que lo dijo aquel predicador del siglo III, esté debilitada, y hay una razón. La fe que no se ejercita es una fe flácida. Santiago dice: una fe muerta, inservible, no sirve para nada. ¿Cómo vas a resistir los ventorrales si no hay fe? Pastor, ¿y dónde la compro? ¿Dónde voy por 5 gramos? ¿En la ferretería me darán 5 kilos? ¿O es por litros como en las gasolineras? No, hermano, es más sencillo de lo que tú pudieras imaginar. Pero la fe no es para perezosos, holgazanes. No lo es. Si el Señor nos está dando un entendimiento de que la fe se tiene que ejercitar, es porque en su misma palabra nos dice cómo se ejercita esa fe. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Subráyalo, ponle negrita, cursiva, área alta y menino Roman 45. Lo que tú quieras, hermano. Romanos 10:17. Apréndete de lo de memoria. Así que la fe es por el oír
¿Y el oír? ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindo! Yo tengo harta fe. ¿Cómo puedes tener fe si tu Biblia nunca la encuentras? Decía Sujel Michelén en una predicación, ¿cómo pueden tener fe si cuando sacan sus Biblias, las de toda la congregación, pudiéramos causar un ventorral como si fuera aquel ventisca que viene del desierto del Sahara? Polvo acumulado porque tenemos creyentes que no se afianzan en la palabra. Tenemos cabezas de hogar afeminados que no instruyen a sus esposas a través del lavamiento de la palabra. Tenemos hermanas en Cristo que en vez de instruir a sus hijos en obediencia a través de la palabra, andan de casa en casa perdiendo el tiempo. Así que la fe es por el oír. No está diciendo que por escuchar predicaciones en la internet. No, hermano. El oír es por la palabra de Dios. Debemos de entender en esta mañana que por un lado Dios sostendrá a los suyos, pero por otro lado esto será a través de la fe. Y si tu fe es una fe mal nutrida, estaré esperando el momento en que llegues a tocar mi puerta para decirme que estás a punto de desfallecer. Date cuenta por un momento, de verdad, matrimonios que recientemente se han fajado los pantalones y realmente se han puesto a hacer su trabajo y diariamente están alimentando a sus hijos. Y diariamente están alimentando a sus esposas. Y diariamente se están alimentando a ellos mismos. Es inevitable, hermano. Vemos un cambio radical. Y tal parecería que es en un tris. Y es que esto no es mágico, pero es bíblico. ¿Por qué está tu fe tan languideciente que hasta da vergüenza, hermano? Hay una razón. Y es que inevitablemente has descuidado la comunión con el Señor. Cada que alguien llega a consejería bíblica con su servidor, la pregunta inicial es una: ¿cómo están tus tiempos devocionales con tu Señor? La respuesta siempre es la misma: no los hay. En ocasiones, como si fuera cometa Halley, una vez cada 100 años. Hermano, ¿quieres estar arraigado y no tienes comunión en el Señor? Eres un loco. De verdad estás mal de la cabeza. Tienes que ejercitar la fe y lo tienes que hacer de la única manera bíblica en que un creyente lo hace, a través de la locura de la palabra, a través de escudriñar las escrituras. ¿Cada semana? No. La pregunta es: ¿cada cuánto comes? Una característica del creyente, del verdadero creyente, es que no toma, no fuma, pero ¿cómo come? Si me dices que comes una vez al día, no seas mentiroso. Tú desayunas, meriendas, comes, haces el entremés, la fritanga, el antojo y la cena y el tentepié de la madrugada. De esa manera debería de ser nuestra ansia, nuestro deseo de estar en todo tiempo y en todo segundo en la palabra, deleitándonos en las escrituras de nuestro Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Las promesas no son para los bastardos, hermano. Las promesas son para los hijos. Ponte a pensar, si es que estás pasando por una tribulación o una angustia, ¿cómo ha estado tu comunión con el Señor?
Muchos de nosotros, cuando el Señor nos trajo a misericordia, la gente dice, es que ya perdiste tu primer amor. No, hermano, un verdadero creyente no pierde su primer amor. Es como si pensaras que me enamoré de esa mujer y al segundo día ya no la amo. No, hermano, yo me levanto cada mañana y aún viéndola dormir y aún viéndola cocinar, ella a veces me dice, estoy todo fachoso y yo la veo tan hermosa, tan hermosa. Y sigo enamorado de ella cada semana y pasan los años y me sigue gustando cada vez más. Mi amor sobre ella no ha acabado. Y lo mismo es con mi Señor. Yo sé cuál fue el chiquero de donde me sacó. Y yo sé dónde estaría o dónde habría dejado de estar si Él no me hubiera alcanzado misericordia. Pasarán días de desánimo, hermano. Pero nuestro amor y nuestro agradecimiento hacia nuestro Señor no puede terminar cuando realmente has comprendido lo que se ha gestado en tu vida. Él te ha elegido no porque tú lo merecías, sino por su grande misericordia. Él te ha sellado con su espíritu, ha hecho nueva criatura, no porque tú seas bueno, sino porque en verdad eras un asco. Él te ha dado una herencia, te ha sacado de la esclavitud, no porque seas buena persona, porque seas guapa, sino por el beneplácito de su voluntad. ¿Cuál es la razón? Lo veíamos ayer en los teólogos. Su voluntad en ocasiones es secreta, es escondida. Pero si has descuidado el ejercitar tu fe, sea honesto contigo mismo o sea honesta contigo misma. Jesucristo dejó claridad que solamente hay una manera de ser mansos y humildes, y es aprendiendo de Él. Lo lamentable es que en ocasiones el 99% de tu día son novelas, problemas, guerras, rencillas, malos entendidos, raíces tontas de amargura que no se trataron a tiempo. Vuelve a tu Señor. Vuelve a tu herencia. Regresa, hermano, a sacudir y a vibrar en pasión por ese que te salvó. ¿Acaso se te ha olvidado que amanecía y lo primero que podían ver tus ojos era el amanecer y tus labios lo único que podrían decir es gracias, amado Señor? ¿Acaso no extrañas esa hermosa relación con tu Dios? ¿Acaso no extrañas que esas mañanas fueran como las de Disney, donde los pájaros parecía que cantaban para ti, donde tal pareciera que el sol brillaba más que todos los días porque sabías que tu Señor había tenido una mañana más misericordia de ti y no podías más que exaltarle durante el resto del día? ¿Acaso no recuerdas los momentos en los cuales no había un plato de comida en tu mesa? Y aún así no podías más que agradecer y levantar tus brazos delante del Señor y reconociendo su fidelidad, saber que el Señor dio y el Señor quitó, pero que en Él confías. No extrañas esa relación. Pues esta es una buena mañana para rogar al Señor, para suplicarle: Señor, doblega mi carnalidad. Señor, doblega todos esos deseos que no provienen de ti, todo aquello que quita la atención de nuestro primer amor. Amado, regresa a tu primer amor, que ahí se encuentra. El Señor nunca ha abandonado su promesa. Quien la abandonó fuiste tú. Que la gracia, que la paz, que la misericordia, hermano, y sobre todo la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Gracia y paz.